Bueno, hoy nos encontramos con la profesora Esther Solano. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Complutense de Madrid y también es profesora de la Universidad Federal de Sao Paulo, ¿cierto? Sí. Bueno, Esther es invitada, está como invitada al conversatorio de actualidad internacional sobre el gobierno de Jair Bolsonaro y particularmente la tenemos hoy para que nos converse sobre los riesgos de una deriva autoritaria en Brasil. Bueno, Esther, yo quisiera comenzar haciéndote una pregunta sobre cómo explicar el éxito de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales del año pasado en Brasil. ¿Cómo se explica ese éxito? ¿Cómo explicar que obtuvo una mayoría, digamos, del voto Sí. electoral de ese? Pues mira, es un poco sorprendente, ¿no? Porque pensamos, alguien de extrema derecha, un tipo que es misógino, que tiene un contenido, hay discurso de odio. Pero yo te diría que sobre todo, pues tres cosas fundamentales. Primero, es este voto de protesta, ¿no? Esta idea de que los ciudadanos están cansados, quieren a alguien que no sea el típico político tradicional de toda la vida. Entonces él se presentó de esa forma, un poco como Trump, ¿no? Un tipo que sabemos que son gente que pertenece al ámbito de la política y pertenece un poco a ese ámbito de las élites políticas, etcétera, o en el caso de Trump, por ejemplo, como empresario, pero que se presenta como alguien nuevo, como alguien que es diferente, como alguien que es honesto, que no tiene nada que ver con la corrupción. Entonces un poco esa figura del outsider, la gente como está cansada, pues un poco ese voto de castigo, te diría, ¿no? Por otro lado, un contenido muy antipetista, ¿no? Entonces el PT pues, estuvo muy desgastado por la crisis económica, por la Lava Jato, y Bolsonaro tuvo un discurso brutalmente antipetista, un poco como demonizando el PT. Y al final yo creo que hay otra cosa también, que muchos brasileños cuando escuchaban a Bolsonaro ese discurso de odio, pues como que minimizaban el discurso, ¿sabes? Y decían, bueno, no es que sea discurso de odio, es que es un poco así su forma folclórica de hablar, es su forma de ir contra lo políticamente correcto. Entonces yo te diría que hay como una disminución del contenido de odio que tenía. Y bueno, pues yo entrevisté, por ejemplo, mujeres que votaran a Bolsonaro o LGTBs que votaran a Bolsonaro que decían, no, pero realmente no, él es así un poco bocazas, habla demasiado, pero no es discurso de odio, ¿no? Un poco esos factores en conjunto. Curioso. Y digamos, ya estos pocos meses que han pasado ya desde la posesión de Bolsonaro en la presidencia, ¿cómo se sigue viendo ese apoyo? ¿Ese apoyo sigue siendo Sí. así también como radical o el apoyo ha disminuido? Pues mira, yo te diría que yo digo que hay como dos sectores, los bolsonaristas hardcore, que son ellos, estos que, pues que sí, que bueno, pues que son gente que tiene un discurso muy a la derecha, que son gente además con una posición pues muy conservadora, xenófoba inclusive, y son gente además como muy antiprogresista, y esta gente pues lo sigue apoyando, ¿no? Y dice, Bolsonaro es un poco nuestro salvador, como si fuera un discurso ahí de el gran mesías que viene a salvar Brasil, porque ellos piensan que está en un caos económico, pero también moral, de valores, etcétera. Pero luego hay mucha gente, yo creo que es la mayoría, que son como los bolsonaristas light, digamos, que lo han votado a él porque están cansados un poco de todo el sistema. Y esta gente le ha dado su apoyo, pero bueno, digamos que con un poco más de flexibilidad, ¿no? Entonces mucha gente, por ejemplo, a mí me decía, yo voto a Bolsonaro, pero bueno, depende de lo que haga, a lo mejor le quito el apoyo. Entonces yo creo que ahora viene su gran prueba de fuego, porque va a introducir algunas medidas de corte neoliberal, de recortes, pues reforma de pensiones, privatizaciones, y ahí vamos a ver si realmente la gente le sustenta el apoyo o hay gente que dice, cuidado que va contra nosotros, ¿no? Claro. Digamos, siguiendo hablando de, digamos, de ese apoyo que tiene Bolsonaro, ese apoyo que nos indica de la cultura política de los brasileros, que nos está diciendo de la sociedad también Sí. de Brasil, aparte, digamos, de ese hartazgo y ese voto de protesta, ¿qué más Sí, nos dice? pues mira, yo creo que hay una cosa fundamental que es una cultura política muy personalista. Es mucho esta idea de que el partido político, la cuestión programática no es tan importante y se vota mucho pues a grandes líderes mesiánicos. Como fue un poco el caso de Lula, también lo votaron un poco porque es un líder muy carismático, muy próximo al pueblo, y a Bolsonaro un poco parecido, porque es un tipo que realmente encarna un poco la imagen del hombre común, que habla con la gente, que es próximo a la población. Entonces yo te diría que quizá lo más simbólico de todo esto es que ha habido, y sobre todo después del impeachment, como una corrosión institucional muy grande, y las personas cada vez menos acreditan en las instituciones, partidos, el sistema democrático, y cada vez más creen pues, en estos grandes líderes, ¿no? Y luego otra cosa que yo creo que también es fundamental es que es una sociedad, la brasileña, que es bastante conservadora. Entonces, por ejemplo, pues cuando Bolsonaro dice esos chistes suyos, esas frases horribles, racistas o homofóbicas o misóginas,
pues bueno, quizá la gente dice, lo trivializa y piensa, bueno, pero no pasa nada, está haciendo un chiste, porque en el fondo es una sociedad con esos valores muy impregnados, ¿no? Bueno, ya mencionaste, acabas de mencionar el caso del impeachment a Dilma Rousseff. ¿Cómo está hoy en día la izquierda en Brasil? ¿Cómo está incluso hoy en día el PT en la sociedad? Sí. A raíz, digamos, de estos casos de corrupción, a raíz de lo que pasó con Dilma. Pues mira, el PT se enfrenta a una situación bastante complicada porque, bueno, primero fue el impeachment y luego Lula está en la cárcel. Además ha habido una reciente condena que de nuevo le condena a otros 12 años de cárcel, por lo que vamos a ver que probablemente pues, no va a salir en un buen tiempo, ¿no? Y claro, el PT, que ha sido básicamente siempre Lula, ¿no? Porque ha sido la gran figura central del partido, se enfrentaba a la disyuntiva de cómo seguir su futuro político sin Lula, ¿no? Un post-lulismo, digamos. Pero no está mal situado porque en el fondo Fernando Haddad, que fue pues, el sustituto que Lula colocó para la presidencia, ganó 47 millones de votos, solamente 11 menos que Bolsonaro, en un país con más de 200 millones de habitantes. Digamos que es un margen relativamente positivo, ¿no? Y yo creo que ahora pues, se enfrenta un poco al dilema de si va a tener algún tipo de reestructuración, porque es cierto que el PT perdió bastantes votos en su base clásica, que son las periferias, los núcleos más empobrecidos. Entonces la idea es, pasará por algún tipo de reformulación el partido para acercarse otra vez a estos sectores y para tomar un poco, pues reconectar con las bases, o no, o a lo mejor para ellos pues es suficiente porque han conseguido además el primer grupo parlamentario del Congreso, 57 diputados, y a lo mejor no, a lo mejor con eso se contentan con hacer una oposición a Bolsonaro. Pero todavía está muy indefinido esto, porque es un momento que el PT es muy nuevo para el PT. Un PT post-Lula es un PT que nadie sabe muy bien para dónde van. Okay. Bueno, regresando al tema de la participación política de las mujeres, digamos, en este escenario de la plaza pública, ¿cuál es el papel, si es que ha ganado o realmente no ha ganado, cuál es el papel que ha ganado la mujer, digamos, también a raíz de este movimiento de el ENAO, pero también teniendo en cuenta un discurso gubernamental que es claramente misógino? Exacto. Y que también es un discurso que está abogando, que defiende por eliminar cualquier tipo de Exacto. movilización política? Sí. ¿Cómo se ve ese panorama de la participación de las mujeres? Pues mira, esto es muy paradójico porque por una parte Brasil tiene una política súper misógina. Por ejemplo, para darte un dato, en el Parlamento solamente hay 11% de mujeres y hay estados brasileños de la federación que no tienen ninguna representante femenina. Entonces la política es claramente patriarcal. Pero por otro lado, el movimiento feminista brasileño es muy potente, ¿no? Por ejemplo, las mujeres negras, pero también mujeres en la academia, en la universidad. Entonces está muy bien organizado y ha tomado mucho protagonismo porque fue el movimiento pues, de lucha antifascista, el movimiento democrático que enfrentó un poco a Bolsonaro, ¿no? Con este movimiento Leno fueron las mujeres realmente. Entonces yo te diría que ha ganado mucho protagonismo, ha ganado un papel bastante prioritario como enfrentamiento a la política de derecha de Bolsonaro. Sin embargo, seguimos con el mismo bloqueo institucional. Hay un movimiento muy fuerte, pero los canales institucionales son muy complicados. Entonces es cierto que este año ha habido, por ejemplo, pues más mujeres negras entrando en política, pero muy lento, ¿no? Como todo muy despacio, porque la rutina política brasileña es muy patriarcal todavía. Y en el caso, por ejemplo, de la población LGTBI, ¿cómo es ese escenario? ¿Es similar a este que comentas de las mujeres? Sí, pues mira, también bastante dramático, porque yo siempre me gusta también decir que Brasil es un país que es muy violento con las mujeres, tiene un número además de feminicidios altísimo y de violaciones, se calcula que hay como unas 500.000 violaciones por año, o sea, es una violencia sexual brutal. Y con la población LGTBI pues muy parecido. Brasil tiene récords de exterminio contra la población trans, por ejemplo. La LGTBofobia es muy fuerte, ¿no? Y al final, claro, cuando tienes un presidente que dice que prefiere tener un hijo muerto a un hijo gay, o que si su hijo, literalmente dijo que su hijo le pareciera gay, le golpearía hasta que dejara de serlo, según él dice, pues claro, evidentemente esto, el mensaje que lanza la población es que la violencia contra la población LGBT o las mujeres está legitimada y está justificada, digamos, ¿no? Entonces es un poco como que despierta estos microfascismos cotidianos, las violencias cotidianas. Tienes un presidente que dice eso, pues como que todo el mundo se siente capacitado para ejercer esa violencia. Bueno, tú ya nos mencionaste hace unos minutos, como que Brasil, o que la sociedad brasileña es una sociedad muy conservadora, muy tradicional. En este sentido, ¿qué papel juega la iglesia
pentecostal, o ha jugado la iglesia pentecostal como en la misma definición del escenario político, en la misma definición incluso de quién gana, quién pierde unas elecciones, y en términos también un poco más amplios de la cultura política. Sí, esto es curioso porque, claro, siempre pensamos un poco cómo es posible que Bolsonaro ahora de forma tan reaccionaria haya llegado al poder, y yo siempre pienso que en el fondo tiene mucho que ver en que en un país que es de cultura conservadora, el hecho de que estos movimientos feministas, LGBT o antirracistas ganen tanto protagonismo, eso despierta pues el odio y despierta el malestar de muchísima gente. Y la iglesia evangélica, pentecostal y neopentecostal, tiene un papel prioritario a la hora de ordenar, digamos, que este malestar que los movimientos progresistas levantan. Entonces, la iglesia evangélica en Brasil, desde 2014-13, está colocándose como si fuera pues el gran baluarte y la gran luchadora por la familia tradicional, patriarcal, heteronormativa, por el tema de la moral, del orden, de la tradición, en fin, de conservar todo ese tipo de valores, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que no se queda solamente en el plano del discurso, sino que va directamente al campo de pues de la propaganda política, ¿no? Entonces, eso ya lo vimos en el impeachment, que la mayor parte de las iglesias evangélicas grandes en Brasil, que tienen obispos muy poderosos, fueron favorables al impeachment, y ahora pues tenemos dos super iglesias evangélicas sobre todo que reúnen millones de fieles, y los dos líderes, los dos obispos declararon oficialmente su apoyo a Jair Bolsonaro. Entonces, claro, esto al final son millones de fieles que están en ese abanico de la iglesia evangélica, que tiene ese tipo de discurso de los obispos y de los pastores, que hay que ser pro Bolsonaro porque el PT y la izquierda quiere acabar con la familia, que el PT llegaban a decir quiere sexualizar a los niños, quiere hacer que los niños se vuelvan gays, todo ese tipo de discurso, ¿no? Digamos, los ambientalistas de Brasil también están muy preocupados con la llegada de Bolsonaro al Brasil. Digamos, hay varios temas entre los que se destaca uno, que es el tema de la Amazonía, pero también hay otro que se relaciona con, digamos, con que Bolsonaro transmitió el poder de la delimitación de los pueblos indígenas al Ministerio de Agricultura. Es decir, la pregunta ahí radica es en que están infundadas o son realmente, digamos, o tienen un piso más bien, esta preocupación de los ambientalistas en Brasil con la llegada de Bolsonaro. No, totalmente, absolutamente fundadas, porque el campo brasileño ya es muy violento, porque hay que tener en cuenta que Brasil nunca hizo una reforma agraria, entonces hay una enorme concentración de tierras en manos de grandes propietarios, y tenemos el caso de las poblaciones indígenas que son siempre apartadas de las tierras, son violentadas continuamente, y lo que pasa ahora con Bolsonaro es que él ha colocado al frente del Ministerio de Agricultura a la ministra que ha sido siempre la representante de lo que se llama pues el gran lobby agropecuario, ¿no? Con lo cual los intereses están claros que van a favorecer. Pero es que el ministro de Medio Ambiente es un tipo también que tiene unas relaciones muy promiscuas con empresas de agronegocio, con lo cual también es un tipo que va a defender el agronegocio y no obviamente el medio ambiente en los indígenas. Entonces la devastación de tierras, por ejemplo en la Amazonia o en otras zonas de reserva, va a ser enorme sin duda alguna, porque pues estamos hablando pues de grandes mineradoras, estamos hablando de grandes empresas que se dedican pues básicamente a la deforestación, etcétera, ¿no? Y luego el problema, yo que te diría casi fundamental, es el de los indígenas. Primero porque ya están muy desprotegidos, en el gobierno de Dilma ya están muy desprotegidos, y ahora pues todavía más. Fíjate, si la demarcación de tierras se queda en manos del Ministerio de Agricultura, que está en manos de la representante del agronegocio, pues te puedes imaginar, eso va a significar una masacre, ¿no? Y lo que ya estamos viendo, por ejemplo, estas últimas semanas, ha sido que varios líderes indígenas y ruralistas han sido asesinados, porque además, claro, el problema es que como están tan distantes, no hay una voz pública que llegue a las grandes ciudades, los medios de comunicación no llegan a esos territorios, entonces son mucho más vulnerables a la violencia o del Estado o de las empresas. Bueno, y ahora en relación con la política exterior del gobierno Bolsonaro, ¿hacia dónde apunta esa política? Digamos, ¿cuál es la relación que va a tener Bolsonaro con sus vecinos, con la región? Sí, pues mira, ya tenemos varios indicativos. Primero, Bolsonaro obviamente es pro Estados Unidos, entonces una política de eje trumpista totalmente. Y luego ha habido un giro bastante fuerte en la política exterior, que ha sido el giro pro Israel. Benjamín Netanyahu fue a la toma de posesión de Bolsonaro y es la primera vez que un jefe de Estado israelí estaba en Brasil.
Y además, cosa muy sorprendente porque Brasil tiene una colonia árabe enorme, tiene 3 veces más libaneses que en el propio Líbano, por ejemplo, y un comercio enorme con los países árabes. Entonces eso ya ha causado un cierto malestar, ¿no? Y luego, pues evidentemente que Bolsonaro ya ha dejado bastante claro, y el ministro de Relaciones Exteriores también, que Mercosur era algo que no interesaba, ¿no? Que lo que interesaba era la relación con Estados Unidos, con Israel. Y un tema yo creo que ahora está muy candente y que no sabemos muy bien es el tema de Venezuela. Porque claro, Venezuela ha sido absolutamente demonizada por Bolsonaro, esta idea del anticomunismo, si votáis al PT, Brasil se va a transformar en Venezuela, mucho esta idea del enemigo externo, ¿no? Entonces Bolsonaro fue uno de los primeros que reconoció a Guaidó. Y ahora, por ejemplo, el vicepresidente, el general Morón, él ha dicho que sí, que el gobierno reconocía a Guaidó, pero que no estaría dispuesto a intervenir militarmente, ¿no? Entonces, es un poco ahí la línea que estamos viendo ahora, hasta dónde va a llegar el apoyo de Brasil a Guaidó. Pero en principio dijeron que no había intervención militar. Lo que está claro es que la política exterior del gobierno Lula, por ejemplo, se reformula totalmente a una política mucho más hacia el norte. Y bueno, quisiera hacerte una última pregunta en términos ya de Colombia-Brasil. Sí. ¿Qué crees que va a pasar con esa relación Sí. en términos de política exterior, en términos de quizá de cooperación? Pues mira, yo no creo que sea una relación muy prolífica, sinceramente. Primero, la verdad es que Brasil tiene estos periodos en los que tiende como a aislarse en su gigantismo, ¿no? Porque como es tan brutal, pues es cierto que es difícil a veces mantener relaciones con los vecinos siendo ya tú un propio continente en ti mismo, ¿no? Y lo que parece básicamente es que el gobierno Bolsonaro será así. Yo creo que habrá un aislamiento internacional bastante fuerte, incluso porque muchos países pues no reconocen realmente a Bolsonaro como un gobernante de primera categoría internacional. Entonces yo creo que no va a haber realmente un papel importante en la región y básicamente yo creo que la política de Bolsonaro será una política que mirará a Estados Unidos, pero no creo que a ningún vecino latinoamericano, me parece. Entonces yo te diría que será una política internacional insignificante con los vecinos de la región, me parece. A no ser que con Venezuela pase algo quizá más dramático, ¿no? Pero probablemente que el término insignificante o mediocre sea el que mejor definirá la política internacional de Bolsonaro. Y con respecto a Colombia no tengo ninguna duda que será así.